Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Laurent Loinard y soy coordinador de un nuevo programa llamado Cerebros en órbita, ciencia que se entiende y se conversa, que es una iniciativa impulsada por la sede de la UNAM en Boston. A nombre del director de la sede, el doctor Javier Laguna, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a este nuevo programa que busca acercar al conocimiento científico y tecnológico a un amplio público, mediante diálogos accesibles con destacadas y destacados especialistas de diversas disciplinas. En este primer episodio hablaremos de agujeros negros. El título del episodio es Viendo lo invisible, las primeras fotografías de agujeros negros. Y nos honra contar con la participación de dos reconocidos expertos en ese tema. Por un lado, el doctor Miguel Alcubierre, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, en la Ciudad de México, y por otro lado, Sol Gutiérrez Lara, de la Universidad de Harvard. Miguel y Sol nos compartirán su experiencia y sus conocimientos sobre este apasionante tema desde diversas perspectivas. Sin más preámbulo, quisiera leerles las semblanzas de Sol y de Miguel. Sol es una estudiante de la Universidad de Harvard, está estudiando física, astrofísica y matemáticas. Le interesa la física teórica de alta energía con enfoque particular en los agujeros negros. Ha realizado una estancia de investigación en el Black Hole Initiative de la Universidad de Harvard, donde trabajó sobre cómo medir el momento angular de un agujero negro usando la técnica de interferometría de muy larga línea de base. También toca el cello en la Orquesta Sinfónica de Harvard Radcliffe y es presidenta de la orquesta de la Cámara Barroca de Harvard. Es de origen mexicano y estadounidense. El doctor Miquel Alcubierre Moya es físico por la UNAM y doctor en física por la Universidad de Gales en Cardiff, Reino Unido. Trabajó durante varios años en el Instituto Max Planck para Física Gravitacional en Potsdam, Alemania. Desde 2002 es investigador titular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y de 2012 a 2020 fungió como su director. Su área de investigación es la teoría de la relatividad general de Einstein y en particular la simulación computacional de agujeros negros y fuentes de ondas gravitacionales. Es autor de más de 60 publicaciones, así como de un libro de texto publicado por Oxford University Press y más recientemente de un libro de divulgación publicado por la editorial Penguin Random House. Muy bienvenidos, Sol, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, Logan. Bueno, pues quisiéramos empezar por la pregunta del mío, ¿verdad? ¿Qué son los agujeros negros? Bueno, yo puedo empezar hablándoles un poco de qué son los agujeros negros. Hay, de hecho, un antecedente de los agujeros negros modernos, digamos, del concepto moderno, que viene del siglo XVII, este, que es una cosa que se llamaban las estrellas oscuras. Y las estrellas oscuras fueron propuestas inicialmente por dos personas de manera independiente, Percival de Laplace en Francia, este, y un científico británico. Pero la idea era la siguiente: si tienes cualquier objeto astrofísico, la Tierra, el Sol, cualquier planeta, tiene una cosa que se conoce como la velocidad de escape, que es a la velocidad a la que uno tiene que lanzar un objeto hacia arriba, como para que nunca regrese. Tiene una velocidad suficiente para escapar de la gravedad de ese objeto. Y estas personas se preguntaron en el siglo XVII si sería posible imaginarse un objeto que tuviera una velocidad de escape igual a la velocidad de la luz. Y si esto ocurriera, entonces ese objeto sería oscuro, no se vería porque no podría escapar ni siquiera la luz. Entonces se conocen como las estrellas oscuras, que en ese momento eran simplemente una curiosidad matemática. Encontraron como una expresión que relacionaba el tamaño y la masa de estos objetos. Y, por ejemplo, para un objeto con la masa de la Tierra, esta expresión te decía que tendrías que concentrar toda su masa en una esfera del tamaño de medio centímetro de radio, esencialmente el tamaño de una canica. Si fuera el Sol, tendrías que concentrar toda su masa en una esfera de un radio de 3 kilómetros, básicamente el tamaño de una ciudad pequeña. Y entonces, si hicieras eso, no podría escapar la luz. Ahora, era una curiosidad matemática y se quedó como algo curioso, interesante, pero nadie pensaba que estas cosas pudieran existir. Hasta el siglo XX. En el siglo XX, con la teoría de la relatividad general de Einstein, este concepto de estrella oscura regresó, y regresó de una manera mucho más fuerte, de alguna manera mucho más violenta, porque también en la teoría de Einstein uno puede imaginarse este tipo de objetos cuya velocidad de escape es la velocidad de la luz,
pero ocurren cosas mucho más interesantes. Primero, la velocidad de la luz en la relatividad es la velocidad máxima en el universo. Quiere decir que si no puede escapar la luz, nada puede escapar, porque nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces, este objeto ya no es simplemente una estrella que no se ve, es un objeto mucho más exótico, porque cualquier cosa que caiga ahí no puede volver a escapar. De hecho, ni siquiera podría tener una superficie sólida, porque la superficie sólida, de alguna manera, para mantenerse ahí, tendría que, de alguna forma, estar tratando de escapar más rápido que la luz, y como no lo puede hacer, esa superficie sólida, en principio, ni siquiera podría existir, tendría que irse hacia el centro y concentrarse toda en un punto. Entonces, la primera cosa muy extraña. Además, en la teoría de la relatividad general, la gravedad está descrita por la curvatura del espacio y del tiempo, por la distorsión de la geometría del espacio-tiempo, como decimos. Entonces, la gravedad tan intensa de este objeto sería suficiente como para doblar el espacio de una manera tan fuerte que la luz no solo no podría escapar, sino que se desviaría muchísimo si pasara cerca de este objeto. Entonces, los objetos distorsionarían cualquier cosa que les quedara cerca de una manera muy violenta, tendría una gravedad muy intensa. Y también una cosa que ocurre en la teoría de Einstein es que el tiempo se ve afectado, el flujo del tiempo se ve afectado por la presencia de un campo gravitacional intenso. Y entonces, en este caso, el tiempo en la frontera de estos agujeros, estos objetos que hoy en día llamamos agujeros negros, estos objetos, el tiempo se haría tan lento que básicamente se congelaría. Entonces el tiempo se congelaría en esta frontera. A esta frontera ahora le ponemos un nombre más interesante, le llamamos el horizonte de eventos o el horizonte de sucesos, porque como nada puede escapar de este objeto, cualquier cosa que ocurra en su interior está más allá de lo que podamos no solo ver, sino de cualquier cosa que nos puede afectar. Es como un horizonte. Más allá de eso no se puede ver y no nos puede afectar. Es el horizonte de eventos. Entonces son objetos mucho más exóticos, mucho más de alguna manera peligrosos, si quieres, si no se les acerca demasiado que las estrellas oscuras este, de Laplace. Y también durante un tiempo, durante décadas, de hecho, se pensaba que estos objetos eran tan exóticos que seguramente no existían, aunque cabe mencionar que la primera solución matemática de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, la primera solución, ya describe a un agujero negro. Describe también el campo gravitacional afuera, digamos, de una estrella ordinaria como el Sol o de la Tierra, pero si uno se la cree completa, describe un agujero negro. Entonces, la primera solución ya los tenía, pero durante mucho tiempo se consideraban cosas muy extrañas y muy exóticas que seguramente no existían en la naturaleza y eran otra vez una curiosidad matemática. Y así se quedaron durante un buen tiempo. De hecho, inicialmente tampoco se entendían todas sus propiedades. Las propiedades, como mencionaba, son muy complejas porque las matemáticas son difíciles a veces de desentrañar. Y durante muchas décadas no se entendía qué eran. Ya no se les llamaba estrellas oscuras. Durante muchos 50 años se les llamaba estrellas congeladas. Y se les llamaba estrellas congeladas porque uno se imaginaba que si una estrella se comprimía hasta alcanzar este radio, digamos, el radio gravitacional, a partir del cual ya no podía escapar la luz, como el tiempo también se hace más lento, al alcanzar este radio, el tiempo ahí se congelaba y entonces la estrella se veía desde lejos como congelada en el tiempo. Entonces le llamamos estrellas congeladas. El nombre cambió y nuestra comprensión de estos objetos cambió mucho en la década de los 60 del siglo XX, gracias al trabajo primero de grandes matemáticos como Roger Penrose, también Stephen Hawking, que participaron en el estudio de estos objetos a nivel teórico. Y también el nombre se le dio un nombre bastante más interesante, que es el nombre con el que nos conocemos hoy en día, que es agujero negro. Agujero porque nada puede escapar, cualquier cosa que caiga ahí nunca puede volver a salir, entonces en ese sentido es como un agujero. Y negro porque claramente no se ve. Entonces este nombre es el nombre moderno porque conocemos estos objetos y son, como comentaba al principio, son una solución de la relatividad general de Einstein. Hoy en día entendemos que es una solución inevitable en el sentido de que un objeto donde la gravedad domina sobre cualquier otra fuerza termina necesariamente convertido en un agujero negro. Estrellas muy masivas, el Sol nunca va a ser un agujero negro porque el Sol no es una estrella suficientemente masiva, pero estrellas muy masivas al final de su vida, cuando terminan, agotan todo el combustible nuclear en su interior, empiezan a colapsar, de hecho a través de un proceso muy violento, porque también hay una explosión de una supernova, de las capas externas de la estrella, pero el núcleo de la estrella colapsa bajo su propia gravedad y se convierte de manera inevitable en un agujero negro. Como comentaba, durante mucho tiempo también se pensaba que esto era un artefacto quizá de las matemáticas y de la simetría, pero gracias al trabajo de Roger Penrose de los 60 sabemos que no importa si esto no tiene perfecta simetría, no importa nada de eso, si este proceso le ocurre a una estrella, se va a formar un agujero negro de manera inevitable y esto es lo que dice la teoría.
Entonces, estos son los agujeros negros, son objetos muy exóticos, pero estamos seguros de que existen allá afuera. Estamos seguros, efectivamente. Una anécdota interesante sobre algo que decía Miguel, de la primera solución de las ecuaciones de Einstein, es que la persona que encontró esta primera solución, Schwarzschild, un astrofísico y un matemático alemán, encontró la solución muy rápidamente después de la publicación de las ecuaciones de Einstein en 1916 o 17. Pero lo más remarcable es que este era un joven alemán que, pues, 1916-17 es la Primera Guerra Mundial en Europa. Y este joven era soldado alemán en las trincheras de la Primera Guerra Mundial cuando cuando encontró esa primera solución de las ecuaciones de Einstein, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido una fuente de maravilla que el ingenio humano, aún en condiciones tan difíciles, pueda permitir encontrar soluciones de esas ecuaciones tan complicadas, ¿no? Eh, Correcto. Y además, por desgracia, falleció Schwarzschild, que es a quien te refieres, falleció a los propios meses, falleció, me parece que en abril o mayo de 1916. Sí, poco después de encontrar esas soluciones, ¿no? No, creo que no en la guerra mismo, sino a raíz de una enfermedad que contrató justamente en las trincheras, ¿no? Una historia muy triste porque seguramente hubiera hecho muchas otras contribuciones a la física. Bueno, para hablarnos un poco más de estas propiedades tan extrañas de los agujeros negros, Sol nos va a contar sobre todo esto desde una perspectiva un poco más teórica. Solo para repetir lo que ha dicho Miguel, para imaginarse un agujero negro, solo imagínense una región del universo que es extremadamente densa, es decir, que comprime una cantidad enorme de masa en un espacio muy, muy pequeño, y la fuerza gravitacional que ejerce es tan poderosa que ni siquiera puede escapar la luz. Entonces terminamos con una sombra esférica, una bola que es negra porque no emite luz, con una pequeña excepción que ahorita les explico. Eh, y esta superficie se llama el horizonte de sucesos. Y alguien detrás del horizonte ya no puede comunicarse con el mundo exterior y por lo tanto no sabemos qué es lo que sucede dentro de un agujero negro, además de predicciones matemáticas, ni cuál es su composición. Pero bueno, cabe la pregunta, ¿son iguales todos los hoyos negros, los agujeros negros? Y no, no lo son. Eh, los agujeros negros tienen, bueno, se distinguen en base a las siguientes propiedades físicas, son solo tres, son su masa, su carga eléctrica y su momento angular o su rotación. Y eso a mí me parece fascinante porque son objetos extremadamente, son fascinantes, son increíbles, pero solo se describen con tres parámetros, la masa, la carga eléctrica y el momento angular. Y este teorema se llama el teorema de no pelo o el teorema de la calvicie, que originalmente en inglés es the no hair theorem. Eh, pero aquí básicamente los pelos son pelitos de información, son pelitos cuánticos de información y los agujeros negros están calvos como huevitos, casi. Aunque en realidad les mentí un poco porque no es cierto que no emiten nada de luz. Sí emiten un poco de radiación, pero cuando se descubrió este mecanismo, pues causó un pánico muy grande dentro de la comunidad de la física. Y ahorita explico por qué. Porque sí conocemos un mecanismo a través del cual los agujeros negros sí pueden emitir radiación, y eso sucede a través de procesos cuánticos. Y este descubrimiento causó mucho pánico entre los físicos de la época. No son rayos de luz los que se escapan desde adentro. Básicamente la radiación se debe a procesos cuánticos espontáneos que suceden en la superficie del horizonte. Eh, se crean pares de partículas, una partícula se la traga el agujero, otra partícula se escapa al infinito. Y esta radiación no depende de nada más que los tres pelitos de información que ya mencionamos, la masa, la carga y el momento angular. No parece depender de los objetos que hayan caído dentro del horizonte. Y así poco a poco se van escapando partículas, se van escapando fotones y decimos que el agujero negro se evapora. Pero ¿por qué es un problema? Por la ley de conservación de información, que dice que la información no se puede ni crear ni destruir. Y sin embargo, parece que al evaporarse toda la información que se tragó el agujero negro se pierde. Y esto es la paradoja de la pérdida de información en los agujeros negros. Y pues la gente cree que o resolvemos esta paradoja y encontramos una forma de que se preserve y se recupere la información, o simplemente aceptamos que todo nuestro entendimiento de la física está equivocado.
y pues a eso se debía el pánico. No es una alternativa muy apetitosa. Sí, en efecto, esto es, yo creo, uno de los principales problemas ahorita de la física, resolver esta paradoja de una forma u otra. Bueno, una cosa adicional que quisiera yo agregar es sobre dónde están estos agujeros negros. ¿Hay que espantarse, hay que asustarse de la presencia de esos agujeros negros en el universo o no? Bueno, resulta que estos agujeros negros están en todas partes. Como lo dijo Miguel, un mecanismo que conocemos para formar agujeros negros es que al final de la vida de una estrella muy masiva, por lo menos 10 veces más masiva que el Sol, ocurre una gigantesca explosión que conocemos como una explosión de supernova y la parte central de la estrella se colapsa sobre sí misma y puede, si las condiciones son adecuadas, puede formar un agujero negro. Este mecanismo ha pasado millones de veces en nuestra galaxia, de tal modo que en nuestra galaxia debe de haber miles, millones de agujeros negros orbitando alrededor del centro de la galaxia. Y como nuestra galaxia es una de muchas y muchas y muchas otras galaxias, pues debe de haber un número muy, muy grande de agujeros negros en nuestro universo. Pero es más, esto es solamente uno de los dos tipos de agujeros negros que conocemos. Hay otro tipo de agujero negro que fundamentalmente es idéntico a los anteriores o similar a los anteriores, pero que resulta tener masas no de unas cuantas veces la masa del Sol, como esos agujeros negros que se forman al final de la vida de una estrella masiva, sino que tienen millones o hasta miles de millones de masas solares. A eso se les llamamos agujeros negros supermasivos, por razones obvias. Y estos agujeros negros están en el centro de todas las galaxias, por lo menos de todas las galaxias suficientemente masivas. En nuestra galaxia hay un agujero negro así y hay agujeros negros supermasivos en todas las galaxias suficientemente grandes que conocemos. Entonces, agujeros negros son parte realmente del ecosistema astrofísico que conocemos. Sin embargo, los más cercanos están muy, muy lejos. De modo que no hay que asustarse. Hasta donde sabemos, por lo menos, no hay ningún agujero negro aquí cerca de la Tierra que nos vaya a tragar pronto, ¿no? En principio estamos a salvo. Una otra cosa que yo quería agregar, retomando un poco también lo que dijo Miguel, es cómo se ven estos agujeros negros, ¿no? ¿Cómo pensamos que se ven estos agujeros negros? Entonces, déjenme compartir muy brevemente mi pantalla y enseñarles una simulación, una pequeña app que desarrolló un estudiante de la Universidad de Harvard aquí recientemente, que se llama Dominic Chang. Lo que muestra esta simulación es pues un agujero negro aquí en el centro de la pantalla, rodeado de material en forma de un disco que está pues orbitando alrededor del agujero negro. Pensamos que la gran mayoría de los agujeros negros se ven así. Si tienen material alrededor, debido a la rotación, pues asumen esta forma de un disco. Y es un disco muy, muy plano. Esta simulación es muy bonita porque me permite, usando el mouse, mover así y hacer que veamos el disco de frente o más inclinado o hasta casi de canto. Y como pueden ver, cuando se ve casi de canto, es muy fino el disco, ¿no? Es un disco muy fino. Quizás esta simulación no es 100% realista en términos de cómo se ven los agujeros negros astrofísicos, pero se asemeja bastante a la realidad. Y esta animación, esta app de Dominic, tiene una maravillosa propiedad que uno puede prender o apagar ciertos efectos. Y en particular, hay este pequeño botón ahí que permite prender este efecto que decía Miguel de que la luz que viaja alrededor de los agujeros negros no se desplaza en línea recta, sino que sigue trayectorias curvadas. Y en particular, entonces, la luz que viene de la parte aquí atrás del agujero negro, que normalmente pues, se iría en línea recta, puede doblarse al pasar cerca del agujero negro
y llegarnos a nosotros arriba o abajo del agujero negro. Y como pueden ver, cuando prendo este efecto, efectivamente veo acá abajo esta emisión que se ve un poco curvada, o veo aquí arriba emisión que también se ve así curvada, que en realidad es la parte de atrás del agujero negro, la parte que está acá que vemos doblada hacia nosotros debido a la presencia del campo gravitacional del agujero negro. Entonces, esta simulación, que por cierto es la simulación que también se utilizó, o una simulación similar a la que se utilizó en la película Interestelar, eh, para hacer la rendición del agujero negro Gargantua que aparece en esta película, pues nos dice cómo pensamos que se deberían de ver los agujeros negros y además nos dice cómo se deberían de ver en función de la orientación que tienen relativamente a nosotros. Entonces, esto lo podemos comparar ya con las primeras imágenes que hemos obtenido de los agujeros negros y que nos va a platicar Sol en este momento. Bueno, pues quizás suene un poquito confuso, porque cómo se le puede tomar foto a algo, a un objeto que prácticamente no emite luz y por lo tanto debería ser invisible, pero como hemos explicado, realmente no son fotones que vienen directamente del hoyo negro, es el disco de acrecimiento, o sea, el gas y la plasma que están a temperaturas extremadamente altas y emiten muchísima luz. Y ya hasta pueden tener jets de energía que explotan desde, o sea, los lados opuestos del agujero negro. Realmente son regiones extremadamente calientes, energéticas y muy violentas del universo. Y bueno, la idea era tomar una foto del disco con la esperanza de pues, ver una sombra en su centro. Y pues este proyecto fue un proyecto internacional emprendido por la colaboración del Event Horizon Telescope o el EHT. Ok, pues fue un proyecto internacional emprendido por la colaboración del Event Horizon Telescope o el EHT, que consiste de varios observatorios en diferentes países, en diferentes ubicaciones, que se coordinan todos para observar el mismo objeto durante un periodo de más o menos una semana. Y después del periodo de observación, diversos equipos científicos procesan las señales, analizan los datos, se reconstruyen posibles imágenes, se comparan con simulaciones y después de varios meses muy intensos, finalmente se publica una imagen. Y así publicamos la primera imagen, la que está a la izquierda, de M87, que es un agujero negro supermasivo. Y varios años después pudimos finalmente publicar dos imágenes que también incluían la polarización de la luz de los agujeros negros. Entonces pueden ver que la resolución simplemente se ve como una imagen con más detalle, más valor científico. De acuerdo. Miguel, tú desde tu punto de vista más teórico, eh, ¿qué te parecen estas imágenes? ¿Qué consideras que estas imágenes hayan aportado en el estudio de los agujeros negros? Bueno, varias cosas. En primer lugar, pues estamos viendo de alguna manera el agujero negro. Hasta la existencia de estas imágenes, toda la información que teníamos sobre la existencia de agujeros negros era de alguna forma indirecta. Teníamos, como se mencionaba al principio, el agujero negro no se ve, pero viendo el centro de galaxias, de prácticamente todas las galaxias grandes que podemos ver con los telescopios, se veía que en el centro había unos muy poderosos jets, chorros de energía saliendo y gas a altísimas temperaturas, moviéndose muy rápido. Y la única explicación que podíamos encontrar era que en el centro de esas nubes de gas que daban vueltas y giraban, estos discos de acreción, había un agujero negro. Era la única cosa que podía tener la energía requerida para producir estos chorros y estas temperaturas. Es un poco paradójico porque uno dice justamente el agujero negro no escapa nada. ¿Cómo es que puede el agujero negro dar energía? Pero el agujero negro cuando rota, todo este gas que se mueve a su alrededor, primero se calienta mucho y ese gas es un plasma que tiene campos eléctricos y magnéticos. Esos campos magnéticos se vuelven muy intensos y eso produce enormes chorros de radiación que salen por los polos esencialmente de este sistema, no salen del interior del agujero negro, pero es un modelo teórico, no lo habíamos visto, era algo que podíamos construir con nuestros modelos matemáticos, lo que veíamos eran los chorros de energía. Entonces esto era una evidencia indirecta. También había evidencia indirecta en el centro de nuestra galaxia, por ejemplo, se pueden tomar
básicamente películas, básicamente, por eso pueden apuntar telescopios para allá y ver cómo se mueven las estrellas que están en el mero centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y hay un conjunto de varias decenas de estrellas que se pueden ver con los telescopios y hemos visto cómo se han movido a lo largo de los últimos 30 años y se veía que se movían muy rápido alrededor de un objeto central que era básicamente invisible, que no se veía, pero claramente giraban alrededor de algo que no se veía y que era muy masivo. O sea, se podía calcular la masa de este objeto a través del movimiento de estas estrellas y nos daba 4 millones de veces la masa del Sol, pero este objeto era invisible. Entonces, no había una imagen del agujero negro. Y otra vez suena paradójico porque uno dice, pues, ¿cómo le tomó una fotografía si no se ven? Pero justamente, como nos comentaba Sol, hay gas a su alrededor que gira. Y entonces, al tomar la imagen, pues realmente nos da finalmente la evidencia de que estos objetos sí existen. Y de hecho, una cosa que pasó cuando se tomaron estas imágenes, que finalmente yo mencioné hace poco al matemático muy importante Roger Penrose, que en la década de los 60 nos explicó muchas de las propiedades de los agujeros negros, finalmente le dieron el premio Nobel en el 2022, y fue en gran medida gracias a estas imágenes, porque el premio Nobel no se le da a la gente por trabajo teórico que no ha sido confirmado, ya sea experimentalmente u observacionalmente. Y como no había una imagen de los agujeros negros, pues el trabajo de Penrose, aunque era importante, no se le podía dar el Nobel. Una vez que están estas imágenes, dicen, ahí está el agujero negro, y sí está. También podemos usar estas imágenes para otras cosas. Por ejemplo, ya la masa del agujero negro se conocía por el movimiento del gas y de las estrellas a su alrededor, y eso nos daría a nivel teórico un cierto tamaño del agujero negro, que nos dice la teoría debe tener, dada esta masa, debe tener un tamaño, y viendo las imágenes podemos comparar con la predicción de la teoría y ver si es cierto que la sombra que está en este centro corresponde al tamaño que tendría que haber tenido este objeto. Y no solo eso, podemos empezar a calcular, ya refinando las observaciones, a calcular más propiedades, no solo la masa del agujero negro, sino podríamos calcular el momento angular, qué tan rápido está girando ese agujero negro a partir de estas observaciones y de nuevo contrastar eso con lo que nos dice la teoría. Entonces, por primera vez tenemos realmente imágenes que muestran la presencia de un agujero negro ahí en la imagen y que nos permiten comparar con la teoría y hacer comparaciones con otras teorías. Los teóricos llevamos muchas décadas tratando de ver si la teoría de la relatividad general de Einstein es la teoría correcta de la gravedad o si había que hacerle correcciones de algún tipo, modificaciones. Es el campo de la física que llamamos gravedad modificada, tratando de buscar si hay manera de modificar la relatividad general de Einstein que se ajuste mejor a los datos. Y con estas imágenes podemos empezar a hacer este tipo de estudios. Podemos ver si la teoría que mejor describe esta imagen es la relatividad general de Einstein o si hay que modificarla de cierta manera. Hasta ahora, hasta donde yo entiendo, parece que todo indica que la relatividad general de Einstein sigue siendo la teoría que funciona y que describe esto correctamente, pero siempre es importante revisarlo. Entonces, y justo la imagen que está mostrando ahora Laurent, esta que se ve arriba es una primera simulación de cómo esperábamos que se viera un agujero negro en los 70s, hecha con las computadoras de la época, digamos, en un proceso muy artesanal, y la que se mostró en la película Interestelar también es una simulación, no es una imagen real, pero es una simulación resolviendo las ecuaciones correctas de la relatividad general en una supercomputadora. Esa simulación tomó muchas semanas utilizando una de las supercomputadoras más grandes que había en ese momento en el mundo para poder producir esa imagen que se ve en la película. La imagen, en ese sentido, es una imagen real, no es una fotografía, pero es una predicción real teórica, no es un dibujo, no es una impresión artística, es un cálculo teórico real. Entonces, estas imágenes nos permiten realmente ver si nuestras teorías son correctas. Y creo que eso es lo que hace enormemente emocionante. Yo nada más quería mencionar un último detalle sobre la de abajo, la del 2000, no, bueno, la de abajo, porque ahí estamos viendo las dos, me imagino que las dos son las de M87, pero se tomó una imagen más recientemente, hace unos 3 años, del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, que se llama Sagitario A estrella, que es bastante más chico que tiene 4 millones de veces la masa del Sol, como yo comentaba, pero quería hacer una anécdota, una observación al respecto. El primer artículo científico de astrónomos que están estudiando la región del centro de nuestra galaxia y que proponen que ahí en el centro de la galaxia debe haber un agujero negro de aproximadamente 3 o 4 millones de veces las masas solares desde principios de la década de los 80. Y un astrónomo mexicano, Luis Felipe Rodríguez, es coautor de ese artículo. Y la anécdota interesante es que no pudieron mencionar la palabra agujero negro en el artículo, aunque la versión original del artículo decía que ellos creían que ahí había un agujero negro. Los editores de la revista les dijeron que quitaran la palabra agujero negro y que pusieran un objeto compacto de alta gravedad o algo así, porque todavía en la década de los 80 hablar de agujeros negros era mal visto en la comunidad científica porque se consideraban objetos demasiado exóticos.
Sí, exactamente. Es una anécdota muy interesante esta. Yo quería también agregar aquí nada más, usando efectivamente estas tres imágenes que vemos en la pantalla. La de arriba es efectivamente una de las primeras simulaciones que se hicieron de manera muy artesanal en los años 70, donde se predecía esta zona oscura central de la que hemos hablado. Eso es lo que le llamamos el horizonte del agujero negro. Y y estas imágenes abajo son las dos imágenes de la galaxia M87 que se obtuvieron con el telescopio de horizonte de sucesos recientemente, que muestran efectivamente esta zona, esta misma zona oscura en el centro, confirmando pues la predicción de la teoría de Einstein. También quería efectivamente mencionar que esta imagen de más abajo se obtuvo con los mismos datos que la imagen central, pero procesándolos de manera un poco diferente para resaltar el campo magnético que existe alrededor de estos agujeros negros. Es un poco como si hubiéramos echado como polvito de hierro encima de un imán. El polvito de hierro toma la forma del campo magnético que genera el imán. Aquí es un poco esto, es como un revelador de la existencia de esos campos magnéticos. Y esta imagen ha sido muy, muy importante también para demostrar que hay campos magnéticos muy fuertes alrededor de estos agujeros negros. Y de hecho, esta imagen permitió descartar la mitad de los modelos que se habían usado hasta ese momento para describir el plasma alrededor de los agujeros negros, porque precisamente había dos tipos de modelos, unos que consideraban campos magnéticos muy fuertes y otros no tan fuertes, y esta imagen es totalmente compatible con los modelos que consideran campos magnéticos fuertes y no con los modelos que no consideran campos magnéticos fuertes, de modo que esta observación nos permitió descartar la mitad, de un solo golpe, la mitad de los modelos que se habían considerado. Claro. Bueno, una anécdota adicional que yo les quería contar, o más que una anécdota, pero una vertiente interesante de este trabajo, ha sido desde mi punto de vista el impacto que ha tenido no solamente en la comunidad científica y académica, sino también en la parte, digamos, social, cultural de este proyecto. Esta imagen, esta primera imagen del agujero negro en el centro de M87, pues salió en las portadas de todos los periódicos en el mundo, literalmente. No todos, pero una enorme cantidad. Alguien dentro de la colaboración, Eduardo Ross, se puso a recompilar las portadas donde se publicaron estas primeras imágenes de M87 y dejó de hacer la recompilación después de 500 porque ya se aburrió. Pero quiere decir que por lo menos en 500 portadas en todo el mundo, incluyendo periódicos como el New York Times, como El País en España, como el Frankfurter Allgemeine en Alemania, el Times en Inglaterra, Le Monde en Francia. Todas estos periódicos tuvieron esta foto en la primera pantalla, en la portada, perdón. Y lo otro que quería mencionar es que a través de uno de los integrantes, de los miembros de la colaboración del Event Horizon Telescope, que se llama Peter Gallison y que justamente es actualmente el director del Black Hole Initiative aquí en Harvard, donde estamos Sol y yo, hizo que una copia de alta calidad de esta imagen de M87 fuera incorporada como parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York, el MoMA, el Museum of Modern Art. En la colección permanente hay una foto, una copia de esta foto de M87. Y es solamente la segunda obra relacionada con ciencia o tecnología que está en el MoMA. No sé si Sol o Miguel tienen idea de cuál es la otra. ¿No? Es la huella del zapato de Armstrong en la Luna, ¿no? Esta huella que todos hemos visto cuando Armstrong va Claro, qué bonito. pues, a alunizar, pues se marca en el polvo de la Luna la huella de su bota y le tomó una foto y bueno, todos conocemos esa foto. Ese es el único otro, digamos, artefacto científico o tecnológico
que hay en el MoMA, ¿no? Entonces creo que realmente representa un reconocimiento al trabajo de la colaboración del IHT. Regresando a la parte científica o físico, Miguel, ¿cuál es, digamos, el impacto que tú consideras más importante de esta imagen? ¿Qué es lo que esta imagen permitió entender o permitió confirmar en física fundamental que no sabíamos antes de esta imagen o que quizás no estaba tan claro antes de esta imagen? Bueno, yo creo que permitió confirmar que las predicciones de la relatividad general son correctas, que primero los agujeros negros existen, estas imágenes que se habían construido de manera computacional, pues sí están ahí, y que finalmente la teoría funciona muy bien, que las predicciones de la relatividad general son muy acertadas, que existen los agujeros negros, que el horizonte tiene el tamaño que debe tener, que las masas coinciden, como tú mencionabas, que los campos magnéticos son intensos y que también están ahí. Entonces, más que otra cosa, es una nueva confirmación. De hecho, ya teníamos algunas otras distintas, pero una nueva confirmación del poder de la teoría de la relatividad general de Einstein, de que realmente está describiendo con alta precisión lo que existe en la naturaleza. Entonces, creo que ese es el impacto más fuerte. Y bueno, desde luego, como te decías, a nivel mediático estamos viendo un agujero negro y que haya salido en todos los periódicos. Yo creo que es importantísimo para que nos den cuenta que estas cosas que los físicos y los astrofísicos discutimos sí existen allá afuera, ¿no? De acuerdo. De hecho, en este sentido, me parece que el segundo resultado, la primera imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, fue más importante que la primera, porque precisamente gracias al trabajo de dos investigadores, Andrea Ghez y Reinhard Genzel, que compartieron el premio Nobel con Penrose en 2022, Sí, sabemos de manera muy, muy precisa la masa del agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia. Lo sabemos con correcto. una precisión del orden de 1% o mejor. Mientras que había una incertidumbre relativamente importante sobre la masa del agujero negro en el centro de M87 de un Sí, factor 2 más o menos. Entonces, en realidad, el tamaño que se midió en el caso de M87 era consistente, digamos, ujú, con lo que sabíamos de la masa de ese agujero negro, pero tampoco tan decisivo porque no sabíamos esa masa tan precisamente. En el caso de perdón, de Sagitario de Estrella, ahí sí es una confirmación espectacular de la predicción de Einstein, porque efectivamente el tamaño del horizonte, sí, es exactamente lo que hemos sabido que tenía que ser según la teoría de Einstein. sí, sí, Sol, en términos, digamos, del futuro, yendo un poco más allá de la relatividad general, sabemos que la relatividad general es incompleta y que debe de existir una teoría aún más general que describa la gravitación. En ese sentido, ¿cómo ves tú el futuro de este tema? Bueno, que me parecía importante notar que, o sea, el proyecto no ha terminado, sigue siendo una colaboración extremadamente activa y nos esperan dos etapas, pues yo creo que muy emocionantes. La primera es que queremos extender el EHT, o sea, ya es una red internacional, pero queremos incorporar más observatorios, incorporar más países, primero para poder tomar imágenes de mayor resolución y también para poder tomar los primeros videos de los agujeros negros y pues esto es muy emocionante porque nos permitirá estudiar cuidadosamente la evolución del disco de acrecimiento y el jet y pues, probablemente hacer, este, nos permitirá descartar o confirmar teorías que ayudan a explicar cuáles son los mecanismos para la formación de los jets y de estos discos y de toda la plasma que existe alrededor de los agujeros. Pero también a largo plazo, el objetivo es extender la red hasta el espacio con algo que se llama el Black Hole Explorer o BEX. Y esto básicamente nos permitirá observar características muchísimo más finas del agujero negro, no solamente el disco y no solamente el jet, sino algo que se llama una imagen indirecta formada por luz que básicamente ha orbitado el agujero negro varias veces antes de escapar hacia nuestros telescopios. Eh, ajá, aquí hay una simulación que creo que lo hace muy claro.
Básicamente llegan los fotones, esta es la imagen, esta es la imagen directa, es lo que es la luz que nos llega directamente, sin orbitar el hoyo negro, aunque igual la gravedad afecta las trayectorias. Pero si dejamos que, es muy raro que esto ocurra, pero los fotones sí pueden llegar a orbitar el agujero negro una o varias veces antes de escaparse y antes de ser detectados en la Tierra. Y esto básicamente significa que nosotros observaríamos un anillo de fotones extremadamente fino. eh, y este anillo de fotones, la forma del anillo, nos dice mucho del espacio-tiempo alrededor del agujero. Y esto es particularmente importante porque, como había dicho Miguel antes, nos interesa mucho medir una propiedad característica de los agujeros, que es el momento angular. Y en particular, resulta que los agujeros negros giran, literalmente giran alrededor de un eje, y jamás hemos podido medir esto, pero si logramos observar el anillo de fotones, podríamos hacer predicciones muy concretas, numéricas, sobre cuántos, o sea, sobre la gira de un agujero negro por primera vez en la historia. Y esto básicamente es debido al hecho de que si un agujero negro está girando, arrastra el espacio-tiempo a su alrededor, y eso va a tener un efecto directo en la imagen que capturemos nosotros. Eh, y bueno, mi investigación, mi proyecto era sobre cómo, o sea, diferentes formas de tratar de medir este momento angular usando observaciones, o sea, en mi caso, simulaciones, o sea, observaciones falsas, sintéticas, de un anillo de fotones. Mi pregunta era sobre cómo es que podemos quizás esperar a futuro que observaciones de este tipo, no necesariamente las que tenemos o las que vamos a obtener pronto, pero observaciones de este tipo, podrían ayudarnos a entender mejor cómo reconciliar las dos teorías de la física moderna, que son, por un lado, la Ujú. relatividad general, que efectivamente describe pues, la gravedad y es el dominio de los agujeros negros, pero también, por otro lado, la mecánica cuántica que describe el universo a escalas muy, muy pequeñas. Y justamente me parece que el horizonte de los agujeros negros es uno de los pocos entornos donde los dos efectos, los efectos por un lado de la gravedad muy fuerte y por otro lado cuánticos, porque estamos viendo escalas muy pequeñas, se juntan, ¿no? Entonces, mi pregunta es sobre si tú crees que a escala de tiempo razonable, podríamos empezar a poder decir algo más sobre cómo juntar la gravedad y la mecánica cuántica usando ese tipo de observaciones. Claro. Bueno, primero creo que vale la pena tratar de entender el problema un poquito mejor. Eh, no es que no sean compatibles la mecánica cuántica y la relatividad general. Sí tenemos, o sea, en los medios y la visión popular, supongo, la retórica popular, es que son incompatibles. Pero no es cierto. Son teorías diferentes que son efectivas y válidas en regiones de energía y regiones de distancia muy diferentes. Y sí existen teorías, bueno, existe la gravedad cuántica, eh, y variaciones de la gravedad cuántica, o sea, existen varias teorías que sí las unifican. El problema es que no rinden predicciones físicas realistas. O sea, nosotros queremos poder usar esta teoría nueva para hacer predicciones concretas que podemos ir y medir en un acelerador de partículas. Y la gravedad cuántica que conocemos no hace eso, ¿sí? O sea, escupe puras infinidades y eso no se puede medir, eso no tiene ningún valor físico. Entonces, hay alguna pieza que nos falta y sí, efectivamente queremos, es un tema muy popular de investigación ahorita. Mi entendimiento es que el EHT y también VEX no necesariamente van a poder medir los efectos posibles de la gravedad cuántica. Lo que sí pueden hacer y lo que ya han hecho es confirmar las predicciones de la relatividad general, que parece ser extremadamente precisa. Eh, pero para observar posibles efectos de la gravedad cuántica, necesitaríamos poder ver no solamente fotones que han orbitado una vez alrededor del agujero, sino también, o sea, tendríamos que llegar al anillo que se forma cuando los fotones orbitan dos veces o más,
pero para observar esos efectos tendríamos que poner un telescopio en la Luna. Entonces, eso quizás sería posible en 30 años, pero ahorita no es posible. Y eso, perdón, o sea, o sea, no quiero decepcionar a nadie, pero basado en la última conversación que tuve con Andy Strominger, que es uno de los principales investigadores del Black Hole Initiative, parece que ahorita no es un objetivo medir los efectos de la gravedad cuántica usando LHC. Pero quizás Miguel tenga más que decir acerca de esto. No, yo estoy de acuerdo. O sea, medir efectos de gravedad cuántica con estos datos o que incluso con datos que se estudian en el futuro sobre este tipo de imágenes, no se ve algo que se podría hacer, por lo menos no pronto. Lo que más se puede hacer es más bien, olvidándonos de la mecánica cuántica, el ver si incluso a nivel que llamaríamos clásico, no cuántico, si la relatividad general es la teoría correcta, porque ha habido diferentes propuestas de cómo modificar la teoría de relatividad general de distintas formas, para explicar, por ejemplo, fenómenos como la materia oscura o la energía oscura. Entonces, hay propuestas que dicen es que la materia oscura no existe ni la energía oscura existe, sino que la teoría de la relatividad general está mal y hay que modificarla. Entonces, estas observaciones de este tipo de imágenes del Event Horizon Telescope sí podrían utilizarse en el futuro para ver pequeñas desviaciones de la realidad general, que no tendrían que ver con la cuántica, sino tendrían que ver más bien con el hecho de que a lo mejor la teoría no está del todo correcta y hay que modificarla incluso a nivel clásico. Y para eso sí serían enormemente útiles este tipo de observaciones y las que vendrán con mayor precisión en el futuro. Como yo comentaba hasta ahora, las observaciones nos indican que la relatividad general está pasando las pruebas, pero si las observaciones se vuelven mucho más precisas, pues una de dos, o con alta precisión veremos que la relatividad general sigue siendo muy buena con alta precisión, o veremos pequeñas desviaciones que nos indicarían que a lo mejor sí necesitamos una teoría diferente de la gravedad o una relatividad modificada. Entonces eso lo hace muy interesante, porque es un campo importante de estudio que tiene que ver con a la larga con estas otras cosas, que es la energía oscura y que es la materia oscura. Si resulta que no existen, pero que la teoría está mal, estas observaciones nos indicarían por dónde ir, ¿no? De acuerdo. Energía y materia oscura serán un tema de un siguiente programa que tendremos en las próximas semanas. Pero quería también agregar que de hecho todo eso puede parecer muy teórico, pero lo es un poco menos de lo que uno imagina así a primera vista, porque la relatividad general, aunque hace predicciones que pueden parecer muy extrañas, como por ejemplo el hecho de que el tiempo no transcurre igual en diferentes entornos, el tiempo transcurre más lentamente cerca de una masa, de un agujero negro, por ejemplo, que lejos de esta misma masa. Estos efectos los tenemos que tomar en cuenta en aplicaciones tecnológicas. El caso más claro es el caso de los GPS, de los geolocalizadores, que seguramente saben, la manera que funcionan es que hay satélites orbitando la Tierra que emiten ondas de radio y el teléfono celular o el receptor de GPS que usemos recibe estas diferentes señales y triangulando ve en qué dirección están y en qué posición de la Tierra está en este momento. Pues esos sistemas GPS tienen que tomar en cuenta el hecho de que el tiempo no transcurre igual en el satélite que en la superficie de la Tierra. Y si no se tomaría en cuenta este efecto, los GPS muy rápidamente dejarían de dar posiciones correctas. Muy rápidamente, en cosas de minutos, 20 minutos, media hora, las posiciones estarían inutilizables si no se tomaría esto en cuenta. Entonces, estos efectos relativistas, que efectivamente estas imágenes nos permiten medir de manera muy precisa, son efectos que en aparatos tecnológicos ya en día estamos utilizando. Entonces es bien importante. Además de, como decía Miguel, de la energía y materia oscura, que son dos de los grandes misterios de la astrofísica, también tiene aplicaciones prácticas inmediatas. Claro, tienes toda la razón. Yo una vez quería mencionar también justo que con ese efecto que mencionas y con otros, hasta ahora la relatividad general se ha probado, bueno, se ha checado si funciona con alto nivel de precisión en ambientes en donde la gravedad es relativamente baja, o sea, la gravedad terrestre con el GPS, la gravedad del Sol con la desviación de la luz durante los eclipses, por ejemplo, qué pasa en el centro de las galaxias, además, o sea, pero siempre ha sido, aunque hay pruebas en las que la relatividad general ha funcionado y ha funcionado bien, siempre ha sido en ambientes en donde la gravedad es relativamente baja comparada
por supuesto, con una gravedad como la del agujero negro. Entonces, este tipo de imágenes, al revés, ahí es un lugar en el que la gravedad es enormemente intensa y no hemos probado con gran precisión la relatividad general en esas regiones. Entonces, estas imágenes nos permitirán revisar si la relatividad general sigue funcionando bien en regiones con gravedad muy intensa, a diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues creo que con eso estamos llegando al final de nuestro programa. No sé si quisieran cada uno de ustedes decir unas últimas palabras sobre aspectos que les parecen muy interesantes de los agujeros negros, de futuras direcciones de investigación. Sol. Pues la verdad es que a mí lo que más me interesa, primero es la gravedad cuántica, justamente cuál es la verdadera teoría que une la mecánica cuántica con la gravedad, con la relatividad general. Pero también la paradoja de la información me parece fascinante y me parece extremadamente profunda, porque o algo está mal con todos nuestros cálculos o inclusive toda nuestra, o sea, nuestro entendimiento de la física, o justamente quizás entender la gravedad cuántica o entender cuáles son los efectos cuánticos en el espacio-tiempo alrededor del agujero negro, si dejan huellitas de información, quizás el teorema de la calvicie no sea cierto y simplemente necesitamos más o sea, más herramientas matemáticas o más herramientas teóricas para realmente entender lo que está sucediendo. Pero me parece fascinante y pues me parece muy emocionante poder pensar en esas cosas y pues por lo menos en mi futuro eso es lo que como que más emoción me da ahorita. Miguel. Claro. Bueno, a mí también me interesa todo lo que hemos aprendido sobre los agujeros negros y un tema que no tocamos el día de hoy, que es el que yo trabajo más directamente, que es en las ondas gravitacionales. También los agujeros negros pueden interaccionar entre sí. Hemos descubierto, finalmente detectamos estas cosas que conocemos como ondas gravitacionales, que son perturbaciones a la gravedad que se propagan a la velocidad de la luz por el universo. Y la fuente más intensa de emisión de ondas gravitacionales que hemos detectado es precisamente el choque de agujeros negros, la colisión de dos agujeros negros. Y la primera se detectó en el año 2015, fue realmente motivo de un premio Nobel, es muy reciente. Hoy hemos detectado literalmente cientos de estos eventos, más de 200, y nos están también enseñando mucho más sobre el universo. El estudiar estas colisiones de agujeros negros a través de ondas gravitacionales nos permite entender la formación de agujeros negros en galaxias muy lejanas y de alguna manera la historia también de la expansión del universo. Entonces es una área bien interesante, bien importante. Estamos viendo el nacimiento de una nueva área de la astronomía utilizando agujeros negros y ondas gravitacionales. Entonces los hace objetos enormemente interesantes y además útiles para aprender más sobre la historia del universo, ¿no? Sí, sí, y a mí nada más hemos tocado muy brevemente este tema, pero una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante de los agujeros negros es que al mismo tiempo son los objetos más simples que uno puede imaginar. Como lo dijo Sol, solamente se definen por su masa, por su rotación y quizás por su carga, aunque en entornos astrofísicos creo que la carga es relativamente despreciable. Entonces son solamente dos parámetros y sin embargo generan una riqueza de fenómenos y una complejidad de fenómenos realmente muy, muy interesante. Es una, eh, pues una observación, una paradoja interesante. Bueno, pues quiero agradecer muy sinceramente a nuestros invitados de hoy, Sol Gutiérrez Lara y Miguel Alcubierre, por compartirnos su conocimiento, su experiencia y su entusiasmo por la ciencia. Ha sido un privilegio escucharles y aprender de ustedes. También quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Sabemos que su tiempo es valioso y nos alegra mucho que hayan dedicado este pequeño espacio con nosotros. Les recordamos que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @UNAM Boston, donde estaremos compartiendo información sobre nuestros próximos programas de Cerebros en órbita y también sobre otras actividades académicas y culturales que impulsamos desde la sede de la UNAM Boston. Nos veremos muy pronto en una próxima edición. Muchas gracias y hasta la próxima.